La conjugación de los verbos es algo clave para aprender cualquier idioma y el alemán no es ninguna excepción. Tiene sus reglas y deberíamos interiorizarlas para hablar bien este idioma. Por lo tanto, vamos a ver en una serie de 4 vídeos todas las reglas diferentes para la conjugación de los verbos regulares, las irregulares, que sí, estos tienen algunos patrones muy importantes, los separables y los modales. Y todo eso para el presente. Si acabas de empezar a estudiar alemán, este video es para ti. Y si ya sabes algo más, pero no te sientes muy seguro con la conjugación o te sueles equivocar de vez en cuando, este video te va a venir muy bien como repaso. Venga, soy Sebas, vamos al lío con los verbos regulares. Empezamos con el fundamento con Teil 1, la primera parte, y vamos a ver las reglas principales. Nuestro ejemplo es el verbo gehen, que significa ir, andar o caminar. Lo vemos en su forma del infinitivo y tenemos que encontrar su terminación, igual como en español, que tiene 3 terminaciones diferentes, ir, er o ar. Lo bueno es que no hay más terminaciones en alemán, excepto 2 que vamos a ver al final de este video, pero la gran mayoría de todos los verbos terminan en en. ¿Y qué hacemos con esta terminación? La quitamos. Ahora tenemos la base del verbo. Durante la presentación usaré las palabras base o raíz para referirme a eso. A esta base le añadimos las terminaciones para cada persona, del singular o del plural. Primero podemos ver que la primera y la tercera persona del plural son idénticos y además son iguales que el infinitivo. Entonces no hace falta memorizarlos, solo hay que recordar que son iguales que el infinitivo. También podemos ver que la tercera persona del singular y la segunda del plural son idénticos. Por consiguiente, solo hace falta recordar las terminaciones del singular y saber que la primera y la tercera del plural son iguales que el infinitivo y la tercera del singular y la segunda del plural son idénticos. Vamos a conjugar el verbo gehen juntos. Ich gehe. Du gehst. Sie geht. Wir gehen. Ihr geht. Sie gehen. Me gustaría añadir una cosa más y eso tiene algo que ver con la pronunciación coloquial. La versión correcta en la primera persona del singular es gehe. Y por favor, escríbelo así, pero cuando hablamos nos comemos muchas veces la última sílaba y decimos ich gehe. Eso es algo muy común que solemos hacer mucho. ¿Haber visto la regla principal de cómo podemos conjugar los verbos en el presente? Seguimos con la segunda parte y vamos a ver unas peculiaridades. Ojo, digo peculiaridades y no verbos irregulares, porque según mi punto de vista no son verbos irregulares. Pero bueno, empecemos y vas a entender mejor por qué digo eso. Vamos a ver el verbo arbeiten, que significa trabajar. Tal y como lo hemos hecho antes, buscamos la terminación del infinitivo y la quitamos. Ahora tenemos la base Arbeit y ya te digo que esta base va a chocar con ciertas terminaciones. Analizándolo bien, podemos ver qué son las terminaciones que añaden una ST o una T a la raíz del verbo. Eso nos da cierta dificultad de pronunciarlo bien. Nosotros, los nativos, también tenemos nuestros límites en cuanto a lo que queremos y podemos pronunciar. Entonces, no lo hacemos así. ¿Y cómo podemos solucionar eso entonces? Es muy fácil. Lo que hacemos es que le añadimos una E a las terminaciones para pronunciarlo mejor. Quizás ya te puedes imaginar por qué he dicho que vamos a ver peculiaridades y no verbos irregulares. Porque lo que estamos viendo no es nada irregular, sino un truco para pronunciarlo mejor. Venga, vamos a conjugar estas formas juntos. Du arbeitest. Er arbeitet, ihr arbeitet. Por supuesto, el verbo arbeiten no es el único verbo que tiene este comportamiento. Vamos a ver otros ejemplos. Tenemos reden, hablar, arbeiten ya lo hemos visto, atmen, respirar
y öffnen, abrir. Ahora puedes ver ciertas letras destacadas que son las últimas de las raíces de estos verbos. Eso es muy importante porque aquí encontramos una regla. Porque los verbos cuya base termina en D o T, que son dos letras que suenan bastante parecidos, igual que las terminaciones de la raíz en M o N, tienen el mismo comportamiento. Es decir, que tenemos que añadir una E a la segunda y la tercera persona del singular y a la segunda del plural. ¿Y por qué le doy tanta importancia? Es muy fácil. Imagínate memorizar todas las terminaciones diferentes y recordar con qué verbos las usas o no. No quiero que te estudies todo eso, sino que veas que no es nada más que un truco para pronunciarlo mejor. Bueno, hemos visto la primera peculiaridad, vamos a la siguiente y por eso volvemos a tener nuestras terminaciones personales en su estado puro. Para nuestro próximo ejemplo, usamos el verbo heißen, que significa llamarse. Tal y como lo hemos hecho antes, buscamos la terminación del infinitivo y la quitamos. Teniendo la base del infinitivo heiß, buscamos terminaciones que podrían chocar con ella. Y vemos que la segunda persona del singular empieza con una S. Porque la base termina en esta S especial, nos resulta difícil o raro pronunciarlo y entonces tenemos que buscar una solución. Pero esta vez no añadimos una letra para mejorar la pronunciación, sino quitamos una. Quitamos la S. Ahora tenemos en la segunda persona del singular du heißt. Vamos a ver más ejemplos que tienen el mismo comportamiento. Reisen, küssen, sitzen, boxen y wachsen. A todos estos verbos le quitamos la S en la segunda persona del singular porque sus bases terminan en S, Z o X. Quiero destacar el último ejemplo, wachsen, crecer, por un momento. Por supuesto tiene una S como última letra, pero la combinación de las letras CHS pronunciamos como una X. Y eso es lo importante, el sonido. Si la raíz de un verbo termina en un sonido de S, Z o X, tenemos que hacer este cambio en la segunda persona del singular porque ya existe el sonido. Ya hemos visto las dos peculiaridades más importantes y nos faltan dos más, pero ya te digo, no existen tantos verbos para los siguientes ejemplos. No obstante, son importantes. Para verlo, vamos a recuperar nuestras terminaciones personales en su forma original. Nuestro ejemplo es feiern, que significa celebrar. Pero esta vez tenemos una terminación un poquito diferente. Tenemos ERN. Y no la quitamos entera, sino le quitamos solo la N. Ahora tenemos la base y buscamos terminaciones personales que nos pueden dar problemas en pronunciar el verbo. Y no hay ninguna. Pero la primera y la tercera persona del plural chocan esta vez con la base porque recuerda que esas dos personas deben ser iguales que el infinitivo. Y no lo son. Entonces, ¿cómo podemos arreglar eso? Es muy sencillo, le quitamos la E. Veamos cómo queda. Wir feiern. Sie feiern. Sencillo, ¿no? Bueno, aquí encontramos también lo mismo que hemos visto antes con la pronunciación coloquial en la primera persona del singular. La pronunciación correcta sería ich feiere y lo debes escribir así. Pero muchas veces nos comemos la última sílaba y decimos ich feier. Bien, venga, vamos a ver la última peculiaridad. Nuestro ejemplo es lächeln, que significa sonreír. Como puedes ver, nos encontramos con una terminación muy parecida a la anterior y por consiguiente hacemos lo mismo que hemos hecho con el verbo feiern. Solo le quitamos la N. Teniendo la base del infinitivo nos encontramos con los sospechosos conocidos y aquí tenemos la misma regla. El verbo conjugado no es igual que el infinitivo. Por lo tanto, solucionamos este problemilla tal cual como lo hemos hecho antes, quitándole la E.
Pero también tenemos que fijarnos otra vez en la primera persona del singular, porque aquí existen formas diferentes. La forma perfecta sería ich lächle, pero existe una forma diferente que se usa mucho, a lo mejor es la forma más común, y esta es ich lächle. Y fíjate bien qué hacemos. Le damos nada más que la vuelta a las últimas dos letras. Por lo tanto, me gusta destacarlo así. Muy bien. Ya hemos visto todo. Vamos a repasarlo una vez y vemos un resumen de todas estas reglas. Este resumen te lo puedes descargar y el enlace encuentras en la descripción debajo del vídeo. Primero, hemos visto la regla principal con el verbo gehen. Hemos aislado la base quitando la terminación en y luego hemos añadido las terminaciones personales. Después hemos visto el verbo arbeiten, donde tenemos que adaptar ciertas terminaciones para facilitar la pronunciación. Y eso hay que hacer con los verbos que tienen ciertos sonidos al final de su raíz. A continuación hemos visto el verbo heißen, donde hay que adaptar solo la segunda persona del singular, y lo mismo hay que hacer con los verbos cuya base termina en un sonido con S, Z o X. Luego hemos visto el verbo feiern. Aquí solo le quitamos la N para conseguir la base y solo tenemos que adaptar la primera y la tercera persona del plural porque esas dos personas son siempre iguales que el infinitivo. Y por último, hemos visto el verbo lächeln, que funciona de la misma manera, pero también tiene una segunda forma en la primera persona del singular. Muy bien, espero que hayas entendido bien cómo conjugamos los verbos regulares en el presente. Si algo no te ha quedado claro, pon tu pregunta en los comentarios. Recuerda que la hoja del resumen te la puedes descargar con el enlace en la descripción y ahí también vas a encontrar una hoja de trabajo, porque toda la teoría es muy bonita, pero hay que ponerlo en práctica. Así que te recomiendo que lo practiques. Si te apetece compartir tus resultados de los ejercicios, pónmelo también en los comentarios. En el siguiente vídeo vamos a ver los verbos irregulares y eso sin miedo porque verás que tienen muchas regularidades a pesar de ser irregulares. Muchas gracias, nos vemos en el siguiente vídeo y recuerda, el alemán mola.